La Catedral del Papa. Eric, el catequista, organizó una visita con sus alumnos a la Catedral de México. Cuando los niños llegaron al lugar, se quedaron admirados por el tamaño y la belleza de la construcción. Mientras observaban su fachada y sus altas torres, Eric les dijo: En todas las ciudades importantes hay muchas iglesias, pero solo una de ellas es llamada catedral. ¿Saben por qué? Samir, uno de los niños más curiosos y participativos del grupo, preguntó. ¿Por qué? Eric les explicó. Su nombre viene de la palabra griega cátedra, que significa silla. Y a este edificio se le llama catedral porque en él está la silla o cátedra desde donde el obispo o arzobispo del lugar celebra la misa, preside y enseña como pastor de la comunidad. Catalina, que también era muy curiosa, preguntó. ¿Y las catedrales tienen nombre? Sí, los obispos y la comunidad que las construyen eligen si desean dedicarlas a Cristo, a la Virgen María o a alguno de los santos. En este caso, la Catedral de México está dedicada a la Asunción de la Virgen María. Por eso, se puede ver al centro de la fachada principal la imagen de la Virgen María subiendo a los cielos. Catalina se emocionó y gritó señalando. Sí, ya la vi. Está encima de la puerta central y es muy bonita. Los niños ingresaron a la catedral y seguían admirados por todo lo que veían: pinturas, esculturas y los órganos monumentales de madera. Entonces Eric les dijo: Muchos no saben que antes de esta catedral hubo una muy pequeñita que tuvo que demolerse para construir la actual. Samir no lo podía creer y dijo: ¿Entonces hubo una primera catedral? Sí, hubo una primera catedral, pero duró poco tiempo. Hernán Cortés la mandó construir en 1524, pero no era catedral, porque en ese tiempo no teníamos a un obispo y sin obispo no hay catedral. Solo hasta después de 23 años, el Papa mandó un obispo a estas tierras y elevó esa iglesia a la categoría de catedral. Pero luego fue demolida en 1625. Samir, que era muy bueno para las matemáticas, intervino inmediatamente y comentó: Si hacemos cuentas, solo duró... A ver, espérenme tantito. Si le restamos 1524 años a 1625, nos quedan... 5 menos 4... Y con mucha euforia gritó: ¡Ya lo tengo! La primera catedral solo duró 101 años. El maestro Eric se sintió satisfecho de que su alumno hubiera sacado la cuenta tan rápidamente y continuó. La primera piedra de la actual catedral la colocaron en 1573, el tercer arzobispo de México, don Pedro Moya, y el virrey Martín Enríquez. Y después de 94 años se terminó la construcción. Aún faltaban las torres y toda la decoración del interior, pero ya estaba lista para usarse. Por eso se dedicó o consagró el 22 de diciembre de 1667. Después de decir esto, Eric les pidió a sus alumnos que levantaran la mirada hacia una pared porque en lo alto estaba escrita la fecha de la consagración. Después de observar ese detalle, los visitantes visitaron las 14 capillas del interior de la catedral, el coro y la sacristía. Finalmente subieron a lo alto de las torres y conocieron su campanario. Allí, Eric les mostró las 30 enormes campanas y les dijo: La mayor de todas se llama Santa María de Guadalupe y pesa 13 toneladas. Mientras los niños observaban las ciudades de las alturas y la campana que bendijo el Papa Juan Pablo II, Samir pensó en el Papa y le preguntó a Eric: Usted nos dijo que todos los obispos o arzobispos tienen su catedral, pero yo tengo una duda. ¿También el Papa tiene su catedral? Por supuesto que sí. Aunque el Papa es el pastor de la Iglesia de todo el mundo, también es el obispo de Roma. Y como obispo de Roma, necesita tener una catedral. Me imagino que su catedral es la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Porque ahí lo vemos muchas veces por televisión. Eric aprovechó la curiosidad de los niños para enseñarles la importancia de la catedral del Papa y les dijo: La Basílica de San Pedro es muy bonita y es utilizada por el Papa en muchas ocasiones, porque es muy grande y su enorme plaza sirve para las ocasiones en que acuden miles de fieles y peregrinos, pero esa no es la catedral del Papa.
¿De verdad? Aunque no lo crean, la Basílica de San Pedro no siempre fue usada por el Papa, porque él no vivía en el Vaticano, sino dentro de la ciudad de Roma. Entonces, ¿cuál es la Catedral del Papa? La Catedral del Papa se construyó hace muchísimo tiempo, en unos terrenos que le donó una familia romana. La familia se apellidaba Letrán. Por eso los romanos le llamaban a los terrenos lateranos o lateranenses. En español se dice de Letrán. ¿Y fue dedicada a Cristo, a la Virgen María o a algún santo? Primero la dedicaron a Cristo Salvador y después a San Juan Bautista. Por eso se le llama Basílica Catedral de San Juan de Letrán. Y por ser la Catedral del Papa, es la iglesia más importante de todo el mundo. En su fachada tiene una inscripción que dice: "Esta es la iglesia madre y cabeza de todas las iglesias". ¿En qué tiempo fue construida? Hace más de 1700 años. Se construyó con la ayuda del emperador Constantino después de que el Imperio Romano terminó de perseguir a los cristianos. A un lado de esa basílica catedral vivió cientos de años el Papa, hasta que su casa se deterioró mucho y decidió irse a vivir al Vaticano. Esto fue hacia el año 1400. Así que fueron casi 1000 años los que vivió el Papa en ese lugar, a un lado de su catedral de San Juan de Letrán. Sí que fueron muchos años. ¿Y qué pasó con esa catedral de San Juan de Letrán? ¿Se destruyó para siempre? Afortunadamente no. Aunque es una iglesia muy antigua, en años posteriores se restauró y embelleció junto con el antiguo palacio o casa del Papa. Es un conjunto bellísimo, y a un costado está el bautisterio donde bautizaron al emperador Constantino. Y la historia recuerda el día en que se dedicó o consagró. Fue el día 9 de noviembre. Por eso, todos los años, en todo el mundo, el 9 de noviembre, se festeja la dedicación de la Catedral del Papa. Y ese día se nos recuerda la importancia de escuchar las enseñanzas del sucesor de San Pedro, el Papa, y ponerlas en práctica, porque él es la cabeza visible de la iglesia. Entonces Samir concluyó: Eso me parece muy importante porque de nada servirían las catedrales si no escuchamos a quien ocupa la cátedra. Mis compañeros y yo estamos muy agradecidos de que nos haya traído a visitar la cátedra y la catedral de nuestro obispo, pero también de que nos haya enseñado que el Papa tiene una catedral y se llama la Basílica de San Juan de Letrán. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después, intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: «¿46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.